Bien, ¿me escuchan bien? Sí. Bueno, continuando con el estudio que estamos haciendo de cómo acercarnos a Dios, eh, vamos a hablar sobre las decisiones y la responsabilidad por las decisiones que tomamos, van juntas. Las decisiones y la responsabilidad por las decisiones van juntas. A la gran mayoría de los hombres nos gusta tomar decisiones. ¿Sí? De hecho, muchos de los problemas se originan por la toma de decisiones. ¿Por qué pasa esto? Porque nos encanta, nos fascina decidir sobre las cosas. Nos gusta sentirnos que tenemos el control, ¿verdad? Tener el poder y la libertad de tomar decisiones. Yo diría que no solamente a los hombres, sino también a las mujeres. ¿Mm? Y, y ciertamente Dios nos ha dado la libertad de tomar decisiones. Pero esa libertad viene junto con la responsabilidad por las decisiones que hayamos tomado. Si uno manda, uno responde. Si usted da una orden, usted tiene que responder por esa orden. Si usted decide, usted asume las consecuencias. ¿Es así o no es así? ¿Verdad? El problema es que los hombres quieren tener la libertad de decidir, pero no quieren asumir la responsabilidad por sus decisiones. Y para quienes piensan de esta manera, para quienes piensan que sus malas decisiones no cosecharán consecuencias, déjenme decirle que como Dios es soberano, absolutamente nadie podrá escapar de las consecuencias de sus decisiones. Lo cual aplicado a la historia que hemos visto sobre Jonás en la clase anterior, quiere decir que las cosas que le estaban sucediendo a Jonás eran consecuencia de sus decisiones. La historia de Jonás continúa y nos cuenta lo siguiente en Jonás capítulo 1, verso 17. Jonás 1, 17 dice así: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. ¿Se acuerdan que Jonás había recibido la orden de predicar a Nínive, una disciplina que venía de parte del Señor muy fuerte, porque se habían alejado y se habían olvidado de Dios, se habían ido tras dioses ajenos y un montón de cosas más? Pero Jonás no quiso hacer eso y en vez de ir a Nínive se fue para el lado contrario, subiéndose a un barco y yendo en sentido contrario. Y vino una gran tempestad, de tal manera que el barco se hundía y los marineros que guiaban ese barco, que conducían ese barco, se dieron cuenta que la tormenta no era normal, no era natural y que era consecuencia de algo o de alguien. Y preguntando entre los que estaban presentes en el barco, Jonás levantó la mano, dijo: es mi culpa, yo soy, lánceme al mar. Y seguramente Jonás pensó, porque él estaba decidido no obedecer a Dios, seguramente pensó que lanzándolo al mar, Jonás se iba a morir ahogado en el mar y se iba a librar de ir a Nínive. Pero sin embargo, como leemos en la Escritura,
en Jonás 1:17 dice que Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Así que, por más que pensó, seguramente habrá pensado Jonás que se iba a ahogar y así se iba a librar de tener que obedecer a Dios, Dios tenía un plan B. Un plan que no estaba en la mente de Jonás que iba a suceder. ¿Quién se iba a esperar que Dios ya iba a tener preparado, digamos, el instrumento para llevar de vuelta a Jonás a Nínive? Ahora, cuando este hombre, Jonás, salió huyendo de la voluntad de Dios, no esperó que una tormenta lo detuviera. Igualmente, cuando este hombre decidió tal vez suicidarse, antes de hacer la voluntad de Dios, tampoco esperó terminar en el vientre de un pez y seguir allí con vida. De hecho, nosotros mismos, si pensáramos que nos tragara una ballena, no pensaríamos que estuviéramos vivos. Seguramente no hubiéramos, pensaríamos que nos vamos a ahogar dentro de la ballena y probablemente si eso sucediera, tal vez sea así. No lo sabemos. Por lo menos no creo que ninguno de los presentes acá hayamos tenido la experiencia de ser tragados por una ballena. Este, pero como Dios es soberano, a Jonás, que no pensó que lo iba a tragar un pez, terminó allí, en el vientre del pez. ¿Por causa de qué? Por causa de lo que había en su corazón. Ahora la pregunta es, ¿en medio de qué situación se encuentra usted producto de su corazón? ¿En medio de qué situación te encontrás producto de tu corazón? ¿Está viviendo en medio de una situación muy agradable como consecuencia de lo que hay en su corazón? ¿O está viviendo en medio de un desierto espiritual como consecuencia de lo que hay en su corazón? ¿O está viviendo una situación espantosa y muy dolorosa como consecuencia de lo que hay en su corazón? Y si está en medio de esa situación como consecuencia de lo que hay en su corazón, ¿a quién piensa usted echar la culpa? ¿A quién va a culpar? ¿A quién se va a dirigir para quejarse? ¿O a quién le va a rogar para que su situación cambie? ¿Acaso va a seguir viviendo sin sabiduría? La historia de Jonás continúa y después de 3 días en el vientre del pez, por fin Jonás dice lo siguiente. Jonás capítulo 2, verso 9 al 10. Jonás 2, 9 al 10. Dice, observen lo que decía Jonás. Mas yo, con gran voz de alabanza, te ofreceré sacrificio. Pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Observen. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificio. Pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Interesante lo que dijo Jonás, ¿eh? Estando aún en el vientre del pez. ¿Y sabes lo que pasó? Continúa la escritura diciendo en el verso 10, siguiente verso, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. ¿Qué hubiera sucedido si Jonás hubiera seguido firme en su decisión
de no hacer la voluntad de Dios? ¿Qué hubiera pasado? No lo sabemos. Pero lo que sí debemos aceptar, sin ninguna duda, es que absolutamente nadie puede escapar de la soberanía de Dios, que es igual a decir que nadie puede escapar de las consecuencias de lo que hay en su corazón, que nadie puede escapar de las consecuencias de sus decisiones y de sus acciones. ¿Está amarrada o atada la soberanía de Dios a nuestras decisiones? Interesante pregunta. ¿Está amarrada o atada la soberanía de Dios a nuestras decisiones? Cuando decimos que Dios es soberano, por un lado debemos entender que aunque pareciera que nosotros tuviéramos el control de ciertas cosas, que aunque pareciera que las cosas pasan porque nosotros hacemos algo para que pasen, a la hora de la verdad, lo cierto es que las cosas van a pasar solo como Dios le plazca que pasen las cosas. Cuando decimos que Dios es soberano, estamos diciendo que usted no puede con su poder, no puede con sus influencias o su sabiduría hacer las cosas que pasen de manera diferente a como Dios quiere que pase. Pregunta, ¿alguno de nosotros tiene el poder suficiente para torcer el brazo a Dios? ¿Verdad que no? Dios a través del profeta Micaías le mostró al rey de Israel que iba a morir. Observen, esto está en la escritura y es tremendo lo que hay acá. Presten atención, porque esto tiene que ver con lo que estamos hablando. Dios le muestra al rey de Israel por medio del profeta Micaías que iba a morir, pero el rey trató de evitarlo. La historia es un poco larga, se las voy a resumir un poquito como para que capten lo siguiente que voy a leer. Resulta que el rey de Israel manda llamar al rey de Judá. En ese tiempo Israel estaba dividido en dos reinos. El reino de Judá y el reino de Israel. El reino de Israel es que estaba al norte y el de Judá al sur. ¿Está? Bien. Entonces el rey de Israel manda llamar al rey de Judá y hace una tremenda reunión y estando con el rey de Judá, el rey de Israel, vienen 400 profetas y él les pregunta si era correcto, si era factible o una buena decisión ir a la guerra contra otro pueblo enemigo. Entonces los 400 profetas comenzaron todo a una a decirle que Dios iba a prosperar todo el camino, que iba a vencer a sus enemigos, bueno, de todo lo que... Pero el rey de Judá no se convenció, a pesar de haber escuchado 400 profetas que decían a una que iba a ir bien en la guerra, porque le explico, a todo esto el rey de Israel estaba pidiendo al rey de Judá que lo acompañara a la guerra. Entonces, por medio de los 400 profetas también quería convencer al rey de Judá. Pero el rey de Judá
parece que tenía cierto discernimiento. ¿Qué pasaría si a usted vinieran 400 personas y le hablaran una misma cosa? ¿Usted la creería? Lo más razonable es que sí. Porque ¿cómo puede ser tantas personas que estén diciendo lo mismo? Debe ser así. Pero el rey de Judá no se convenció. Y hace la siguiente pregunta al rey de Israel. Le dice, ¿no hay ningún otro profeta más? Habían pasado 400 y él pide a ver si había algún otro profeta. Entonces el rey de Judá le dice, sí, hay uno, Micaías. Lo que pasa que ese nunca me profetiza bien. No le gustaba lo que le profetizaba a Micaías. Bueno, pero llámelo, no hable así del profeta. Y lo manda a llamar. Entonces al que manda a llamar, al mensajero, que manda a llamar al profeta Micaías, ya venía con instrucciones de parte del rey para que hablara de cierta manera con el profeta Micaías. Entonces cuando llega el mensajero le dice a Micaías, el rey te manda a llamar porque está preguntando si conviene ir a la guerra o no. Y todos los 400 profetas a una le dicen que le va a ir bien y que este, va a tener la victoria. Pero el profeta Micaías le dijo, vive Jehová, que lo que Dios me diga, eso voy a decir. Así que llega Micaías y estando Micaías ahí, el rey le pregunta, ¿es factible que vaya a la guerra o no? Y Micaías, de una forma irónica, le dice, sí, vaya, que le va a salir todo bien. Pero lo dijo de tal manera, no porque Micaías no dijo eso porque Dios se lo había dicho, sino porque Micaías conocía que el rey de Israel no le interesaba escuchar la verdad, sino que quería escuchar lo que él deseaba escuchar. Así que le habló conforme al deseo de su corazón. Pero el rey de Israel se dio cuenta que se lo estaba diciendo de una forma sarcástica. Así que lo presionó para que le dijera la verdad. Entonces, Micaías le dice la verdad y le cuenta una visión. Le cuenta una visión. Y le dice, yo vi a Dios en su trono y todos los hijos de Dios y muchos espíritus reunidos ahí. Y, y dice, y Dios preguntó, ¿a quién enviaré para que convenza al rey de Israel para que vaya a la guerra y así muera? Y dice que entre medio de los que estaban ahí presentes salió un espíritu y dijo, yo iré. Y Dios le dijo, serás espíritu de mentira. Dice, ve, y hace. Así que ¿qué le estaba diciendo con eso? El profeta le estaba diciendo que todos los 400 profetas que le habían dicho que vaya a la guerra, todos habían mentido. Entonces, el jefe de los profetas principal, este, se levantó enojadísimo y golpea a Micaías por lo que había dicho. Y el profeta le dice, le dice a este otro profeta que lo había golpeado, le dijo que él también iba a ver la situación y lo iba a vivir, iba a salir corriendo y huyendo. Pero todo eso, observen, y acá viene la cuestión, Dios había determinado
que el rey de Israel muriera. 400 profetas dijeron que vaya, que todo va a ir bien y va a tener victoria. Entonces, el rey de Israel dice lo siguiente en el libro de Primera de Reyes, capítulo 22, verso 30. Miren lo que dice, Primera de Reyes 22, 30. Dice, y el rey de Israel dijo a Josafat, yo me disfrazaré y entraré en la batalla, y tú ponte tu vestido. ¿Quién era Josafat? Josafat, el rey de Judá. Entonces el rey de Israel le dice al rey de Judá que se iba a disfrazar y que iba a entrar en la batalla. Y le dice al rey de Judá, tú ponte tu vestido. Es decir, le dijo que él se pusiera la vestidura de rey. Así que imagínense, tenían que ir los dos reyes a la guerra junto con los ejércitos, pero el rey de Judá iba a ir con su vestidura rey y el rey de Israel iba a ir disfrazado como un soldado más. Este, y el jefe, cuando van a la guerra, dice la escritura que eh, el rey del otro ejército le da la orden, dice, no peleen ni con chico ni con grande, vayan directamente al rey, maten al rey. Entonces todos se iban a Josafat, al rey de Judá, pero se dieron cuenta que él no era el rey de Israel. Y miren lo que dice la escritura en el verso 34, en la primera parte del versículo, dice, y un hombre disparó su arco a la aventura, ¿sí? Disparó su arco al cielo, a la aventura. Y cuando cae la flecha, dice, e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura. Observen que tiró una flecha como a la aventura y la flecha fue a dar justo al rey de Israel, pero no le pegó en la armadura, sino que entró entre la juntura de la armadura. Miren lo que dice el verso 37, dice, murió pues el rey y fue traído a Samaria y sepultaron al rey de Samaria y lavaron el carro en el estanque de Samaria y los perros lamieron su sangre y también las rameras se lavaban allí. Dice. Y dice, conforme a la palabra que Jehová había hablado. Es decir, por más que se disfrazó para no morir, murió igual. Lo atravesó una flecha y así herido fue a parar a un lugar inmundo y en ese lugar inmundo murió. ¿Mm? Y dice que los perros lamieron su sangre. Eso es, ¿cómo le puedo decir? Es un... que los perros lamieran la sangre de un muerto era algo muy, muy atroz, muy terrible. ¿Mm? Acuérdense que cuando moría un rey, lo cuidaban bien, hacían una buena sepultura, ¿me entiendes? Todo impecable. Pero este rey murió de una forma, tuvo una muerte para nada digna. Así que, como vemos, nadie puede escapar de la soberanía de Dios. Nadie que usando su poder, que usando su riqueza o sus influencias puede escapar de las decisiones que Dios tome sobre su vida. Tremendo, ¿verdad? Pero hay algo que sí puede cambiar las decisiones que Dios tome o que haya tomado. ¿Saben qué es lo que es?
nuestro corazón. Nuestro corazón. ¿Cómo es posible que nuestro corazón pueda afectar la soberanía de Dios? Cuando Dios no necesita de nada, ni de nadie para ser Dios. Y la respuesta es la siguiente: nuestro corazón sí puede cambiar las decisiones que Dios ha tomado en su soberanía, porque Dios, ¿qué? Dios es justo, Dios es bueno y Dios es misericordioso. Y eso quiere decir que aunque Dios tiene absolutamente todo el poder para hacer todo lo que Él quiera, Él jamás, nunca, nunca jamás actuará con injusticia. Dios nunca actuará con injusticia. ¿Por qué? Porque, como dice la palabra, Él es justo y no hay injusticia en Él. Ninguna injusticia en Él. Por eso cuando el Señor vio lo que el pueblo de Nínive hizo, ¿se acuerdan lo que hizo el pueblo de Nínive? Bueno, veamos lo que dice Jonás, capítulo 3, verso 4 al 10. Jonás 3, 4 al 10. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Fíjense, estaban alejados de Dios. Su corazón, el corazón de la gente de Nínive se había alejado de Dios, pero al escuchar el mensaje que traía Jonás, cambió. Verso 5 dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y observen lo que dice el verso 10, dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Gloria a Dios. Este pueblo, al arrepentirse de corazón, logró cambiar la decisión que Dios había tomado para destruirlo. ¿Quieres cambiar lo que está sucediendo a tu alrededor? ¿O quieres cambiar lo que está determinado que te suceda? Debemos hacerle caso al Señor. Amén. Estamos hablando de cómo acercarnos a Dios. En la Escritura, en el Evangelio de Juan, encontramos la narración de cómo Nicodemo se acercó a Jesús. Y la Escritura nos cuenta que este era un hombre religioso, un maestro, y además uno de los gobernantes de Israel. Habíamos terminado de hablar recién
sobre que las decisiones y la responsabilidad por las decisiones van juntas. ¿Me entiendes? Pero ahora tenemos que hablar de otro tema que es muy importante para acercarnos a Dios. ¿Mm? Y es que para acercarnos a Dios es necesario nacer de nuevo. ¿Mm? Vuelvo a repetir, para acercarnos a Dios es necesario nacer de nuevo. En la Escritura, en el Evangelio de Juan, encontramos la narración de cómo Nicodemo se acercó a Jesús. Y la Escritura nos cuenta que este era un hombre religioso, un maestro y además uno de los gobernantes de Israel. Es decir, según lo que piensan los hombres, cumplía los requisitos para acercarse y tener una buena relación con Dios. Es decir, tenía un buen testimonio, una buena imagen Nicodemo. Pero sin embargo, a pesar de lo que era y de su conocimiento de las Escrituras, cuando Jesús le habló de lo que tenía que hacer, este hombre no entendió de qué era lo que le estaba hablando Jesús. Hoy hay muchísima gente así, que parece cumplir los requisitos para acercarse a Dios. Sin embargo, cuando uno les pregunta cómo manejan su relación con Dios, en realidad no tienen ni idea de lo que es necesario para tener una buena relación con Dios y ser verdaderamente salvos. El Señor Jesús le explica a Nicodemo el requisito necesario para ser salvo. Y lo que le dice es algo que la gran mayoría, o absolutamente todos, pasan por alto. Nicodemo se acerca reconociendo que Jesús indudablemente está actuando con el poder de Dios. Y pareciera que ignorando las palabras de Nicodemo, Jesús le dice lo siguiente. Juan 3:3. Juan 3:3. Dice así. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Mm? Vuelvo a repetir lo que le dijo Jesús a Nicodemo. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemos no tenía ni idea de cómo nacer de nuevo. Eso era algo totalmente nuevo para él, como lo es para la mayoría de los seres humanos. Nicodemo dice una tontería y el Señor Jesús le vuelve a repetir. Bueno, ustedes se acuerdan la tontería que dijo, que dijo Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre siendo viejo volver a nacer de nuevo? ¿Acaso puede volver a entrar en el vientre de su madre y nacer? Pero miren lo que dice en Juan 3:5. Dice, Jesús, le respondió Jesús, y le dice lo siguiente, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué es lo que le dice el Señor? Dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así que Nicodemo, luego pregunta lo siguiente. Juan capítulo 3, verso 9 al 11. Juan 3, 9 al 11. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Parte del problema, según menciona Jesús, es que la gente no recibe el testimonio de lo que saben que es lo que hay que hacer para nacer de nuevo. Y el problema
es que si una persona no cumple con este requisito, es decir, el requisito de nacer de nuevo, no importa todo lo buena persona que pueda ser, no importa todo el estudio que tenga o el conocimiento que tenga, si no nace de nuevo será imposible que participe del reino de Dios. A excepción de los niños, que son salvos por la misericordia de Dios, hasta que llega el momento en que el hablarle de Jesús lo acepten confirmando su salvación o lo rechacen perdiéndose la oportunidad de ser salvo. Recuerden que un niño, mientras no tenga conciencia de pecado y no cometa pecado, si se muere, va a la presencia de Dios. Pero una vez que ya tiene conciencia de pecado y comienza a pecar, necesita un Salvador. ¿Por qué? Porque el pecado lo separa de Dios. ¿Se dan cuenta? Sin embargo, los que rechazan a Jesús, les queda abierta la oportunidad de salvación hasta el día de su muerte. Y si al momento de morir no han nacido de nuevo, entonces se confirmará su condenación eterna. Acuérdense de esto. Todos los seres humanos, cuando comienzan a pecar, tienen conciencia de pecado y comienzan a pecar desde chicos, no solamente quedan tan separados de Dios, sino que están bajo lo que se llama una muerte espiritual. ¿Mm? Acuérdense hay tres muertes. Una es la muerte física, cuando nos morimos, ¿verdad? Otra es la muerte espiritual, que tienen todos los seres humanos mientras no nacen de nuevo, siguen bajo muerte espiritual. Y si una persona no se convirtió a Dios, no nació de nuevo, antes de morir, antes de la muerte natural, esa persona va a parar a la condenación eterna. Esa persona va al infierno. Pero si esa persona en el transcurso de su vida conoce al Señor, se arrepiente de sus pecados, se convierte por la fe al Señor y nace de nuevo, esa persona deja de tener muerte espiritual y comienza a tener vida espiritual. Y cuando muere, porque tiene vida espiritual, se va a la presencia de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, está la muerte espiritual, la muerte natural, y si la persona muere estando bajo muerte espiritual, le viene una tercera muerte. ¿Saben cuál es? La muerte eterna. Bueno, otro punto que debemos analizar es que acercarse a Dios es en realidad acercarse a Jesús. ¿Mm? Acercarse a Dios es en realidad acercarse a Jesús. Todo esto quiere decir que acercarse a Dios es en realidad acercarse a Jesús, pero este acercamiento no es un acercamiento en el plano físico, ¿Mm? Como mucha gente cree que es así. Y digo esto porque cuando la gente piensa en acercarse a Dios, normalmente piensan en un lugar que consideran sagrado o en un tiempo específico, como la Navidad o Semana Santa, que son los momentos que muchos creen que son para acercarse a Dios. ¿Mm? O aún acercándose, algunos creen acercarse a personas que se supone que se acercaron a Dios, y eso es acercarse a Dios. Sin embargo, acercarse a Dios en este tiempo no tiene relación con un lugar sagrado. Digo en este tiempo porque bajo el viejo pacto,
Dios mandó construir un templo. Y cuando la gente quería acercarse a Dios, allí era donde tenían que ir, al templo, ¿verdad? También bajo el viejo pacto había un tiempo especial que era más propicio para acercarse a Dios. Y era el día de la expiación. Y aún podemos ver en la Escritura que acercarse a los huesos de un hombre de Dios podía traer bendición. Miren, observen lo que dice Segunda de Reyes capítulo 13, verso 20 al 21. Segunda de Reyes 13, 20 al 21. Dice, y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrando el año, es decir, ¿qué es lo que está diciendo acá entrando el año? Quiere decir que pasando un año de la muerte de Eliseo, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada que arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó el cuerpo del muerto, ¿no es cierto? Cuando llegó a tocar los huesos de Eliseo, ¿saben qué pasó? Este muerto revivió y se levantó sobre sus pies. Tremendo. Hacía un año que estaban los restos, hacía un año que había muerto Eliseo, quedaban los huesos nada más ahí. Y estaban por sepultar al muerto, se ve, debe parecer haciendo un hueco en la tierra al lado de la tumba de Eliseo, y como vieron que era peligroso en ese momento hacer, soltaron el cuerpo en el foso que estaba ahí, y salieron corriendo, y el muerto, al tocar los huesos de Eliseo, resucitó. Tremendo, ¿no? La unción que había ahí, ¿no? Así que, pero ese tabernáculo y todas las cosas que Dios mandó hacer, tenían como propósito anunciar a Jesús. Cuando Jesús viene, la gente que buscaba a Dios entendió que debía acercarse a Él. Pero, de acuerdo a lo que leemos en la Escritura, la clave no estaba en ese acercamiento físico, sino en creer en el mensaje que Jesús estaba dando. No se trataba de estar al lado de Jesús, se trataba de creer en lo que Jesús hablaba. Y es por esto que podemos ver que muchos se acercaron a Jesús, al no creer en su mensaje, terminaron diciendo que era un endemoniado. Observen lo que dice en Juan capítulo 8, versos 52 al 53. Juan 8, 52 al 53. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas que murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? ¿Qué estaba pasando con estos judíos? No estaban creyendo la palabra que estaba diciendo Jesús, que era que el que guarda la palabra, es decir, que es aquel que cree y obedece la palabra que habla Jesús, dice, nunca sufrirá muerte. Y no está hablando de la muerte física, está hablando de la muerte espiritual. ¿Sí? Está hablando de la muerte eterna. La razón es que estos hombres no creían en la resurrección. Quien no cree en la resurrección vive su vida de una manera completamente diferente de aquel que sí cree que habrá un juicio y una vida futura. Quien cree en la resurrección sabe que su vida
en la tierra es un instante. Si nosotros supongamos que viviéramos 120 años o que viviéramos 200 años, ¿cuántos son esos años comparados con una eternidad? No son nada, ¿se dan cuenta? Así que, producto de invertir su vida haciendo la voluntad de Dios, el que cree en la resurrección, ¿m? No va a desperdiciar su vida, sino la va a aprovechar para hacer lo que Dios quiere que él haga. ¿Amén? Es decir, no va a desperdiciar su vida haciendo su propia voluntad, sino va a vivir haciendo la voluntad de Dios. Pero como el mensaje de Jesús evidencia el pecado, por eso a estos judíos no les gustaba la palabra de Jesús, mucho menos la iban a creer. Al no creerla, no le sucedía lo que le sucede a los que realmente creen. Observen lo que dice la Escritura en 1 Pedro capítulo 1, verso 23. 1 Pedro 1, 23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es la palabra de Dios que al ser creída produce el nacimiento espiritual. Eso quiere decir que el verdadero acercamiento a Jesús es acercarnos a su palabra. Vuelvo a repetir, el verdadero acercamiento a Jesús es acercarnos a su palabra. Y esto en realidad no resulta difícil. En China se imprimen alrededor de 200 millones de Biblias a pesar de ser un país ateo. Por supuesto, también hay distorsiones de la palabra, como ocurre con las novenas navideñas tradicionales, donde en vez de decir la verdad dicen algunas herejías, las cuales no ayudan a la gente que se acerque a Dios, al igual que los falsos evangelios predicados en muchas iglesias. Sin embargo, todo aquel que realmente quiera acercarse a Dios, Dios le dará la oportunidad de escuchar el mensaje verdadero. Vuelvo a repetir, todo aquel que realmente quiera acercarse a Dios, Dios le dará la oportunidad de escuchar el mensaje verdadero. Observe lo que dice la Escritura, Jeremías 29, 13 al 14a. Jeremías 29, 13 al 14a. Dice así, y me buscaréis y me hallaréis. Observen, está hablando de que los que le buscan, sí, los que buscan a Dios, lo van a hallar. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Esa es la condición. Si lo buscamos de todo corazón, entonces lo vamos a hallar. ¿Mm? Y dice el verso 14, dice, y seré hallado por vosotros, dice Jehová. ¿Mm? Se lo vuelvo a leer. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice Jehová. Pero en Romanos capítulo 10, verso 16 al 18 dice lo siguiente. Observen lo que dice acá en Romanos 10, 16 al 18. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Así que una cosa es oír la palabra de Dios, la cual muchos han oído y oirán, y otra muy diferente es creer en la palabra de Dios. Amén. ¿Qué significa creer en la verdad de esa palabra? ¿Qué significa creer de verdad en la palabra de Dios? Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Qué significa creer de verdad en la palabra de Dios? En la palabra que te predica.
El apóstol Pablo, que predicó la palabra del Señor en Tesalónica, nos da claridad sobre este asunto en 1 Tesalonicense, capítulo 2, verso 13. 1 Tesalonicense 2:13. Dice el apóstol Pablo lo siguiente, observe. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Mm? ¿Qué es lo que está hablando Pablo acá? Pablo le está diciendo a los cristianos de Tesalónica que cuando Pablo le predicó la palabra a ellos, cuando le predicaron la palabra a la gente de Tesalónica, todos estos que creyeron, ¿m? Recibieron la palabra de Dios no como palabra de hombre, sino como palabra que venía de parte de Dios. Creer en la palabra de Dios es en realidad recibirla como palabra de Dios y no como palabra de hombres. Porque cuando Dios habla y determina algo o hace alguna advertencia, no hay duda que lo que ha dicho Dios, el Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra, se va a cumplir. Estas personas de Tesalónica recibieron la palabra de Dios creyendo que era palabra de Dios. Y esa fe en la palabra, que es igual a decir esa fe en Jesús, actúa en estos creyentes produciendo un verdadero cambio en su vida. Algo similar dice el apóstol Pablo a los Corintios, pero añade algo muy importante. Observen lo que dice en 1 Corintios 15, 1 al 2. 1 Corintios 15, 1 al 2. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis, en vano. ¿Mm? Nuevamente muestra que la clave está en recibir la palabra de Dios y creer en ella, pero hace énfasis en perseverar en ella y en retenerla. Y perseverar y retener la palabra no es otra cosa que obedecerla hasta el fin, lo cual será posible solo si la fe en Jesús es una fe auténtica. Porque si la fe en Jesús no es una fe auténtica, entonces hemos creído en vano. Porque si recordamos la parábola de la semilla, podemos ver que la semilla fue esparcida en diferentes clases de tierra y en todas comenzó a producir ciertos resultados, pero los afanes, las persecuciones, el diablo y el mundo hicieron infructuosa la palabra. Solo la semilla que cayó en buena tierra dio fruto que permanece, lo cual da a entender que son muchos los que comienzan, pero no todos perseveran. Por todo esto le digo que para acercarse a Dios debemos leer su palabra, debemos orar para entender cómo aplicarla a nuestra vida, debemos ir a la iglesia para ser enseñados y exhortados con la palabra. Y cuando no entendemos, debemos preguntar para tener claridad. Pero todo esto de nada sirve si no obedecemos a la palabra, si no perseveramos en ella y no la retenemos. Amén. Acuérdense que la semilla que dio fruto fue la semilla que cayó en buena tierra. ¿Y cuál es la buena tierra? La buena tierra es aquella persona
que cree verdaderamente en la palabra del Señor. La acepta, recibe la semilla. Y cuando recibe la semilla, la cobija, le da el calor que necesita, le da la atención que necesita para que esa semilla comience a fructificar, a crecer, a desarrollarse. ¿Se dan cuenta? Tenemos que ser buena tierra para la palabra de Dios. Porque a veces pensamos en esta parábola que es el momento de la predicación que tenemos que ser buena tierra. Pero tenemos que ser buena tierra siempre, todos los días, a cada momento. Cada vez que Dios nos hable, tenemos que recibir su palabra como la buena tierra recibe la semilla, la cual fructifica. Amén. Bien, hemos terminado por hoy. Nos vemos la próxima clase y que Dios les bendiga.